En esta unidad vamos a desarrollar algunos conceptos vinculados al llamado principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad es empleado usualmente cuando se trata de casos en los que se presentan colisiones entre principios o derechos. Ciertamente el desarrollo del principio de proporcionalidad está ligado también al constitucionalismo contemporáneo, habida cuenta pues que para la Constitución post Segunda Guerra Mundial es importante todo lo que significa el aspecto de los derechos, de los principios, es decir, todo este contenido sustantivo o material que acompaña a la Constitución contemporánea, ¿no? En ese sentido, pues es bastante común, digamos así, que se puedan producir tensiones o colisiones entre los derechos y lógicamente se requiere, ¿no?, algún mecanismo, algún procedimiento que pueda ser usado para resolver este tipo de problemas, este tipo de casos, ¿no? En ese sentido, se va a poder observar también que ha habido, ¿no?, un interés de parte, sobre todo de la tradición alemana, ¿no?, para poder lidiar con esta situación, ¿no?, que de pronto, como dicen también algunos especialistas justamente alemanes, ¿no?, como que podía uno encontrar el origen también de esta aplicación del principio en ámbitos más bien de carácter administrativo, ¿no?, en donde pues de pronto determinada autoridad tenía que tomar cierta medida y en ese sentido pues había que evaluar si esa medida afectaba algún tipo de derecho, recortaba algún tipo de libertad, ¿no? O sea que de ese ámbito administrativo luego se traslada al plano constitucional, ¿no? Ahora, sin embargo, también es cierto que existen algunos antecedentes sobre un enfoque similar al que vamos a ver ahora y que procede de la tradición norteamericana específicamente, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 50 se comenzó a emplear el concepto de balancing o balanceo, que podemos traducirlo justamente como el mecanismo, ¿no?, a través del cual se busca conciliar intereses en pugna o intereses en conflicto. Esta práctica del balancing o balanceo se dio también en Norteamérica en un contexto en el cual se buscaba, digamos así, reconciliar a la sociedad americana con sus jueces, porque había ocurrido un impasse importante cuando el gobierno de ese momento del presidente Roosevelt propuso una serie de medidas de reforma social, ¿no?, esto llamado New Deal o Nuevo Acuerdo, y el paquete de reformas fue bloqueado de manera reiterada por la Corte Suprema, ¿no? Sin embargo, estas medidas gozaban de la simpatía popular y por lo tanto el bloqueo que hacía la Corte Suprema se percibía de manera negativa, ¿no? Así que un intento por volver a ganar la confianza de la sociedad con sus jueces, el juez empezó a tener una mayor proximidad y acercamiento con las partes, ¿no? Se dejó un poco de lado el formalismo, ¿no?, los mecanismos más procedimentales, y se vio esto de una forma mucho más dinámica y práctica, ¿no?, entendiendo justamente que lo que existe en realidad son diferentes divergencias de intereses y por ende entonces el juez tiene que ver la manera como se puede llegar, ¿no?, a resolver esto de la mejor forma posible, vale decir, afectando lo menos que se pueda los intereses de las partes. Pero como les comentaba, el concepto de proporcionalidad y ponderación normalmente nosotros lo conocemos desde la tradición alemana, ¿no? Y particularmente hay un autor que es ya conocido por todos justamente por la argumentación jurídica, como es el caso del profesor Robert Alexy. Robert Alexy es un profesor de filosofía del derecho que a fines de los 70 empezó, ¿no?, a desarrollar algunos alcances sobre lo que sería esta teoría de argumentación jurídica, pero también se interesó en el problema de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, pues Alexy va a ir trabajando en todo aquello que significa digamos, encontrar un método para poder justificar una respuesta cuando se trata justamente de un problema de colisión entre derechos, ¿no? Así que vamos a centrarnos en unos momentos más sobre
sobre lo que implica el trabajo de Alexis en este aspecto en particular, ya que nuestro digamos, sistema judicial, incluso sistema constitucional, suele, ¿no? Ahora usar o emplear esta metodología que propuso Alexis en sus diferentes trabajos, ¿no? Amén de encontramos también aquí en América Latina con distintos discípulos del profesor Alexis que se han encargado de ir divulgando toda su obra en los últimos años, ¿no? El caso del profesor colombiano Bernal Pulido, y aquí mismo en Perú tenemos el caso del doctor Jorge Portocarrero, que ha sido discípulo también de Alexis. Muy bien, un dato solamente antes de comenzar, y es que precisamente cuando nosotros hablamos del problema de los principios o los derechos, estamos enfatizando el aspecto de la colisión entre principios o derechos, ¿no? Nótese que no usamos la palabra conflicto sino colisión, porque cuando se habla de conflictos, más bien nuestra referencia sería el caso de las reglas, ¿no? Las reglas pueden entrar en conflicto porque cuando se produce un conflicto entre reglas, hay una de ellas que va a salir del sistema de manera permanente, ¿no? O sea, se da una exclusión permanente de una regla que entra en conflicto con otra. Pero cuando hablamos nosotros de principios o de derechos, no podemos pensar en una exclusión permanente, sino en una exclusión para el caso concreto, ¿no? Esto se debe simplemente al hecho que la Constitución contemporánea incorpora, como decía, un conjunto de principios o derechos que a su vez están sustentados en valores. Y lógicamente, si cada principio tiene un sustento en un valor, los valores valen igual entre sí. O sea, no podemos pensar entonces que uno valga más que otro, ¿no? Son todos valores, son principios, y por ende entonces la exclusión solamente opera en el caso concreto, más no en otros casos, ¿no? Vale decir que si tenemos un problema de colisión entre dos derechos en un caso concreto, pues podemos tomar un principio como regla y al otro principio como excepción en ese caso, ¿no? Pero podría ocurrir que en otro caso diferente, aquel principio que tomamos como excepción ahora se convierte en regla, y más bien el principio que tomamos como regla en este caso sería excepción. Entonces se trata en concreto de una jerarquía móvil, ¿no? De una jerarquía móvil porque depende del caso para poder determinar si un principio es regla o el otro. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con una referencia a Alexis, que señalamos era el autor que teníamos aquí en principio, y para recordar un poquito su definición de derecho, ¿no? El derecho, dice el profesor Alexis, ¿no? Es finalmente un conjunto de reglas, de principios y de procedimientos. Esto de los procedimientos se asocia con las reglas de racionalidad práctica que están expuestas justamente en su teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Así que, en concreto, entonces, principios, reglas que interactúan y a través de estos procedimientos, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora que para Alexis, ¿no? Es importante el concepto de principios, ¿no? De hecho, las teorías argumentativas, así como también las teorías constitucionales contemporáneas, hacen hincapié en esta distinción entre reglas y principios, ¿no? Si bien ambos pueden ser expresados en términos normativos, sin embargo, cuando hablamos de una regla, nos referimos básicamente a un mandato de carácter definitivo, ¿no? Una regla es una orden, una regla es algo que se cumple o no se cumple, ¿no? Como se suele decir, es un mandato definitivo. Pero cuando se trata de un principio, ya no hablamos de mandatos definitivos o concluyentes, ¿no? Los principios, dice Alexis, ¿no? Son mandatos de optimización, cuya concreción dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones fácticas y jurídicas. En ese sentido, entonces, vamos a decir que un principio se aplica de forma gradual, ¿no? No de forma definitiva, sino de forma gradual, y por eso es que se habla de mandato de optimización, ¿no? Aquí tenemos
una definición, o la definición, perdón, ¿no?, de Alexi. Dice: normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas, ¿no? Como consecuencia, los principios son mandatos de optimización que se caracterizan por el hecho que puedan ser cumplidos en diferentes grados. Es importante tener en cuenta que a partir de la definición de principios que propone el profesor Alexi, es que vamos a extraer la estructura del llamado principio de proporcionalidad, ¿no? Porque este principio de proporcionalidad, veremos luego, se conforma por tres subprincipios, ¿no? Dos subprincipios que están vinculados a la dimensión fáctica, que van a ser el subprincipio de idoneidad y el subprincipio de necesidad, y finalmente el subprincipio que sería el jurídico, que es el llamado principio de proporcionalidad en sentido estricto o subprincipio de ponderación. Entonces, lo fáctico y lo jurídico, que están expresados en la definición de principios, conforman la estructura, ¿no?, el contenido del llamado principio de proporcionalidad. ¿Ok?